Rabiosos y rabiosos. ¿A cuántos días estamos ya de la Navidad? Ya falta poquito. En vísperas de la Navidad, estos señores se van de vacaciones a disfrutar lo robado, lo que le dieron por años, 2 millones y millones especial a López Dóriga, 250 menos en el gobierno de Peña Nieto, gobierno federal, nada más. Sobre la mesa, no sabemos por debajo de la mesa, pero no voy a especular sobre lo que se sabe, sobre lo que está documentado. 250, gobierno federal. Si calculamos gobiernos estatales, podríamos hablar que hasta 500 millones, inclusive 1,000 millones de pesos, desde que inició el sexenio de de Vicente Fox a Peña Nieto. 1,000 millones. Pero dejemos la cifra 250 en un solo sexenio, solo dinero federal de los contribuyentes, no de Peña Nieto, sino de los contribuyentes. En lugar que lo disfrute, estoy seguro que tiene ahorrado, o al menos que sea muy gastalón, muy tonto, y se haya gastado todo, que es posible. A lo mejor digo, no, pues va a seguir el PRI o el PAN y sí, voy a seguir recibiendo chayote. Pero ya no recibió en época de Peña Nieto. Lo que hay en este momento, no hay indicios de que esté recibiendo con el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. Todo indica que él quiere y está de barbero, se está arrastrando, no por convicción, se está arrastrando ante Claudia Sheinbaum y la pone como, no, Claudia sí es diferente, López Obrador el diablo, Claudia Sheinbaum sí es profesional, López Obrador era lo peor de lo peor. Esto que hacen muchos que quieren quedar bien con la actual presidenta, pero no por convicción, sino por conveniencia y para ver si les tiran ahí sus chayotitos. Pero es un video largo, pero creo que vale la pena que lo vean de inicio a fin para que pues tengan datos duros, no opiniones, sino datos duros, tangibles. Empiezo con, y lo van a escuchar, les voy a presentar, los voy a torturar con el video de Dóriga y Carlos Marín, donde inician casi 15 minutos. Ahorita vemos cuánto exactamente, pero no les voy a pasar, lo voy a poner en modo rápido. No hacen otra cosa más que manipular y su rabia contra López Obrador. Y una de las cosas, y inicio desmintiendo estos sinvergüenzas, una de las cosas que dicen es que López Obrador no cree en las vacunas o no creía en las vacunas. Inicio con esto antes de ponérselos sobre López Obrador y las vacunas. A ver, vamos a ver, a lo mejor tiene razón. A lo mejor el presidente estaba en contra y aquí lo vamos a descubrir con estos videos donde pues el presidente se manifiesta en contra de las vacunas. Veamos, corre video, por favor. A la vacuna. De una vez. Me ayuda a abrir. A la izquierda, ¿verdad? Ahí está el corazón. Buenos días, señor presidente. Me presento con usted. Soy la teniente enfermera Melina Vega y voy a ser quien aplique su vacuna el día de hoy. Le muestro la vacuna que va a ser aplicada. Es vacuna contra COVID-19. Es del laboratorio de AstraZeneca. Y le muestro la jeringa con la que va a ser vacunada. Igualmente, es una jeringa nueva. Está totalmente sellada, ¿ok? Muchas gracias. Antes de aplicarle voy a realizar unas preguntas. ¿Usted ha presentado fiebre en las últimas 24 horas? No. ¿Algún síntoma de COVID en las últimas 24 horas? No. ¿Alérgico a algún medicamento? No. ¿Alguna transfusión sanguínea en los últimos 3 meses? No. Ok. Vamos a levantar su camisa. Vamos a descubrirlo. Ok. Relaje su brazo. Tranquilo, es muy rápido. Muy tranquilo. Cabeza fría, corazón caliente. Ok. Voy a proceder a realizar la asepsia. Sí. La molestia.
Le muestro su jeringa con la que va a ser vacunado y le muestro la vacuna del laboratorio AstraZeneca. Antes de aplicarla vamos a realizar, como ya es protocolo, algunas preguntas. ¿Presentó usted alguna reacción con su primera dosis? Casi no. Nada, prácticamente. Primer día nada, al día siguiente un poquito de irritación, pero nada más. ¿Ha presentado usted fiebre o algún otro síntoma de COVID en las últimas 24 horas? Ok. ¿Alérgico a algún medicamento? No. Vamos a aplicar su vacuna. El procedimiento es exactamente igual que con su primera dosis. Un poquito de azúcar, ¿sí? Es muy importante que nos haga saber si presenta alguna reacción. 15 de abril 2021, 15 de junio 2021, primera vacuna, segunda vacuna. Y aún hay más. ¿Y por qué le estoy presentando? Porque van a escuchar en breve que dice estos personajes, López Dóriga, que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en contra de las vacunas, que no creía en la ciencia. Pero ahí está, muestra de que se está vacunando y, de hecho, esas conferencias de prensa fue para promover la vacunación de COVID. Pero aún hay más. Hubo una tercera vacuna. AMLO y parte de su gabinete reciben la tercera dosis de la vacuna. ¿Por qué lo hicieron desde la mañanera? Porque, y lo dice en una conferencia de prensa también, a diferencia de otros países, México no había... la mayoría de la gente quería vacunarse, contrario a muchos países, contrario a lo que pasaba en Estados Unidos, que mucha gente decía no quererse vacunar. En México, por el contrario, el fenómeno era sí queremos vacunar la gran mayoría. AMLO y parte de su gabinete reciben la tercera dosis de la vacuna contra COVID y hacerlo público. Ahí está el presidente en su tercera y más miembros del gabinete. Aquí la entonces secretaria de Seguridad Pública, aquí el secretario de Salud, aquí nuevamente el presidente. Es decir, era el mensaje de poner el ejemplo desde la tribuna de más importante para que la gente pues confiara en las autoridades. ¿Y por qué pongo esto? Porque quiero que tengan el antecedente para que digan, pues sí, este señor está mintiendo. Por si tenías duda. Se vale tener dudas sobre lo que te van a decir estos señores. Dices, no, pues presenta datos duros y aquí están los datos duros. 3 vacunas y además AMLO quiere que Nobel sea para creadores de vacunas COVID. O sea, imagínate, la creencia del entonces presidente era abrumadora y sin duda quería y reconocía y sabía que la vacuna era importante y fue tan importante que fue un antes y después en México. El presidente López Obrador consideró que la creación de vacunas se traduce en salvar vidas. Y ahora vamos a lo que dicen estos señores, que es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. No se cansan de mentir. ¿Y qué es lo que dicen? Hemos visto cómo se han ido amigos, conocidos. Y fíjate, a propósito de salud, me gustó mucho la seguridad con que el secretario Kersenovich te dijo que hay vacunas suficientes para toda la población. Y me llamó la atención sobre todo por el desastre que fueron las vacunaciones en el Obradorato. Pues es que López Obrador, ¿no te acuerdas que él no creía en las vacunas? Bueno, el secretario de Salud llegó a decir que no lo haría con sus nietos. El fantasmal secretario de Salud, porque fue fantasmal, siendo un premio nacional de medicina, digo,
una eminencia. No sé qué le pasó con la 4T, se contagió o algo, pero pues siempre fue un médico de todos mis Lo que pasa es que López Obrador, habiéndolo nombrado secretario de Salud, en realidad empoderó a López-Gatell, López-Gatell, al que doctor debiera Muerte. estar siendo procesado, No, ¿sí? Como por delitos contra la salud. no, por homicidio. Por homicidio, Carlos. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, repito, el otro día decían, es que cuando hablas de los muertos en México, hablas de los de Japón. ¿Qué tiene que ver? Pues en realidad tiene que ver el número de la población, 130 millones de habitantes, y una cultura y una política pública de salud extraordinaria y no criminal como la del gobierno de López Obrador. Pero ¿cómo no iba a hacer eso? Perdón que te interrumpa, Joaquín. Si López Obrador llegaba a decir que en plena pandemia saliéramos a la calle, abrazáramos a quien fuera. No, y aquella declaración de marzo de 2020, arrancando la pandemia, cuando sale a decir el mentiroso, sí, que ya se había aplanado la curva, a diferencia de otros de los países europeos donde había subido, Carlos, y morirían 800,000 personas. ¿Y quién se había curado? Porque primero le decía a López-Gatell en esa entrega la cayuna, ese culto a la personalidad que resultó criminal. Que su autoridad moral bastaba. Sí, no lo hacía, lo ponía a salvo del contagio. Entonces se contagió 3 veces. Sí, 3 veces. Nada más de que decir que si en Japón, con el mismo número de habitantes, murieron menos de 50,000, en México murieron 802,000 personas, de las cuales 300,000 no deberían haber muerto. Fíjate, casi 6 veces el número de soldados estadounidenses que murieron en Vietnam. En Vietnam murieron 55,000. Sí. El asunto es que 600,000. Bueno, y la guerra de Vietnam, pues fueron 8 años hasta el 73, pero de los militares, y murieron 52,000 militares estadounidenses. 52,000 por eso. Que es prácticamente en una guerra lentísima. Y estamos hablando de 8 años, de 9 años. Sí, 9. Murió aquí en México, mataron en un país en paz 4 veces más, 202,371 personas que en la guerra de Vietnam, soldados estadounidenses. Aquí 4 veces más. No, 6. No, 4, Carlitos. Porque los... No, te estoy hablando de homicidios dolosos. Ya. Sí. Ya. Digo, porque hablando de... No los muertos de COVID. No. Entonces ibas a contar de ahora de las vacunas. No, que por fortuna probablemente México recupere, pues sí, el reconocimiento mundial que tenía. Y perdió. Hasta antes de López Obrador, y perdió con López-Gatell. Tenía el orgullo de que las vacunaciones todas y las de temporada, como esta de invierno, etcétera, estaban cubiertas. Se echaron a perder durante todo un sexenio. Se echaron a perder, Carlitos. Se deshizo el sistema. Lo que se canceló López Obrador. Y mire usted, México era un ejemplo en materia de vacunación. Era una referencia. Le doy un dato, se había erradicado el sarampión. Y ahora, mira. Está de regreso, como una herencia de López Obrador. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo creo que no tiene caso atorarse en lo que fue ese siniestro gobierno. Ahí escucharon varias cosas, varias mentiras. No creía en las vacunas. No me creas. Revisa lo que te presenté, los videos que te presenté antes de que hablara Dóriga y Carlos Marín. 20 de abril, vacuna, conferencia hablando de las vacunas, promoviendo, invitando a las vacunas. Junio 15, lo mismo, vacuna segunda. 7 de diciembre de 2021, todo esto en 2021, vacuna. El presidente quería o propuso o tuvo la idea o lo que tú quieras, como quieras llamarlo, de que quienes desarrollaron las vacunas contra el COVID, se les otorgara un Nobel por la contribución, porque dice, salvaron vidas. Dime tú si las vacunas no salvaron vidas. O dime tú, ya, no me digas si salvaron o no vidas. Dime si el presidente, bajo lo que te presenté, y busca López Obrador en contra, a favor de las vacunas. Hubo conferencias de prensa donde hablaba más de las vacunas. Entonces, no creía en las vacunas, dice el señor López Dóriga. Y son unos sinvergüenza y unos desalmados que dicen, comparan homicidios
en el sexenio de López Obrador, 200,000 homicidios, más o menos. Dicen, hubo más homicidios que los muertos en la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque en la cabecita están enfermos. Esto ya es de una persona que está mal de sus facultades mentales, pero en el sentido de que son tan malvados, tan diabólicos, tan malas personas, tan malos seres humanos, que para ellos los muertos en la guerra de Vietnam solo son los norteamericanos, los soldados que fueron a territorio no estadounidense, sino en Vietnam, y murieron. Esa es la mentalidad. Para ellos solamente cuentan esas vidas, la de los norteamericanos. ¿Tú escuchaste que dijeran los muertos vietnamitas? ¿Cuántos millones murieron? Para ellos, no. En el sexenio de López Obrador hubo 4 veces más muertos que los muertos en la guerra de Vietnam, porque las cifras de muertos oficiales de militares es de 52,000. Y lo que no mencionan, total estimado, guerra de Vietnam, costo humano, que es ese costo humano para ellos no existe. Los vietnamitas no existen, no son seres humanos en la cabeza, están embabucados, solamente piensan, no, la vida es nada más de los americanos que fueron a matar allá. 12 millones de vietnamitas, estimación, el norte y el sur, 300,000 camboyanos, 60,000 laosianos. Vietnam del norte, 1.1 millón. Vietnam del sur, 250,000. Estados Unidos, 58,000. Para ellos, esa es la única cifra. No son unos sinvergüenza, no son una basura. Y estos términos no los quiero utilizar así para agredir a alguien que me cae mal o que me hizo una mueca o que me criticó en Twitter y dijo que tengo cara de perro, de chango. Y yo te llamo basura porque me ofendiste, te burlaste de mí. No, son basura estos seres humanos, en particular López Dóriga y Marín, porque mienten cómo respira y porque su mentalidad y su humanismo, que no existe su humanismo, piensan que la vida humana es solamente en un conflicto, en una guerra como la de Vietnam, solamente hubo pérdidas de 52,000, las cifras son de 58,000, y que las vidas de los vietnamitas, camboyanos y laosianos no vale literalmente nada. Ese número no lo dieron ni por error. Pero más información, porque la información hace la diferencia. Me crees o no me crees, es lo de menos, pero los datos, busca cuántas personas de Vietnam murieron en la guerra. Ahora, con la cifra de muertos de COVID. Cifras oficiales, y aquí no lo voy a explicar yo, pero creo que es un buen antecedente lo que explican aquí el doctor Gatell en una entrevista con Ciro Gómez Leiva sobre cuántos muertos. Aproximadamente, más de 300,000 muertos por COVID pandemia. Es esta fuente. Ahí está en pantalla. Aquí se los pongo en pantalla. Otra fuente, lo mismo, alrededor de 300,000 personas, más de 300,000 personas muertes por COVID. Es un número muy, pero muy alto. Y aquí el doctor López Gatell, de forma categórica, habla sobre el exceso de mortalidad y explica lo que no explica, porque estos sinvergüenzas, estos seres humanos basura de López Dóriga y el señor los comparan con Japón. Pues Japón tiene más o menos la misma población que México y como en Japón una maravilla. Pero no es que no sepan, son basura y quieren manipular y obviamente pues, la gran mayoría no le creemos, pero es un ejercicio para demostrar que mienten como respiran. Aquí el señor López Gatell, el doctor López Gatell, categóricamente da un contexto que ayuda a entender el número de muertos y por qué murieron tantos en México.
que eso no les gusta escuchar a los defensores de la derecha como López Dóriga, como Carlos Marín y en este caso como Ciro Gómez Leiva. Por eso están rabiosos, porque los datos, la realidad no les gusta que se les recuerde lo que hicieron los gobiernos a los que ellos apoyaron y donde guardaron silencio. Importantísima esta parte, si no la has escuchado, ponle atención porque los datos y la explicación vale oro. Adelante, por favor. ¿Cuántos murieron? ¿500,000? ¿700,000? De manera directa, 800,000. reconocible por COVID, tuvimos 375,000 personas. 375. Y en los estudios de mortalidad en exceso, tuvimos una mortalidad semejante, es decir, un aumento de mortalidad semejante a la que tuvo Inglaterra, España, ¿Cuántos? Francia, Holanda. Para el caso de México es aproximadamente de 780,000 personas. 700. Esa sería la cifra. Y también Porque tuvimos... aquí habría la cifra Sí. de registrados por ustedes, 375,000. Actas de defunción. Ese fue el ejercicio, 500, precisamente. 5,000, pero usted nos está diciendo esta mañana que la cifra Así es. ya Una asociada a cifra COVID muy sería de importante 700. que hay que no olvidar ¿Nos puede repetir nada son más los la cifra? 75 millones de personas Sí. que padecimos COVID. No sé si usted lo padeció No, o usted. Yo sí no, padecí yo COVID. no. Yo sí Yo padecí no. COVID. Yo no. 75 En parte millones de mexicanas y porque el Estado mexicanos. mexicano me dio una vacuna Qué bueno. en marzo. Yo desafortunadamente Que agradecí, enfermé en que febrero agradeceré y me siempre. tocaba por Sí. mi edad hasta julio, que fue cuando me vacuné, y entonces también tuve COVID igual que el presidente. La cifra de personas recuperadas por COVID fue 75 millones. Pero perdón, vamos a regresar, tenemos que hacer otro corte y regresamos con este tema, pero entonces nos quedamos con 700,000 personas. De mortalidad excesiva. De mortalidad Ahora, si se excesiva mezcla esto asociadas a con la COVID. muerte directamente causada por COVID, entonces se está cometiendo un acto de falacia, de desinformación, y hay que tener mucho cuidado con ello. Hay una parte, y yo les recomendaría buscar en esa entrevista de la explicación de por qué en México hubo más muertes que en otros países. En el caso concreto, comparaban con Japón, pero lo que no dicen y nunca han dicho, y no les conviene decir a estos personajes basura, Carlos Marín y López Dóriga, es que, por ejemplo, la diabetes y la obesidad puso en desventaja por mucho a México. Búscale, no me creas. ¿Qué lugar ocupaba México en obesidad en el 2020? ¿Qué lugar ocupaba México en diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares? Esos factores que para ellos no existen o no quieren que exista y solamente dicen, hubo 800,000 muertos por culpa de López Obrador. Japón, misma población, solamente 50,000. Son personajes que mienten como respiran, no me voy a cansar de decirlo, y no analizan y no dan un contexto, porque no les conviene, porque ellos están al servicio de no solo de los intereses políticos de la derecha, sino económicos de la derecha, porque al hablar de alimentación, obviamente no quieren que se enfrente el tema de la obesidad de raíz, hablar por qué la gente está obesa, por qué la gente tiene diabetes, por qué la gente está con mayor problemas cardiovasculares. Te recomiendo que busques la entrevista y la veas la respuesta pero los números no es de 800,000. Ahí dice el doctor López-Gatell, fueron 370,000, no me acuerdo. Pero decía, esa es la cifra real, son los datos. Exceso de mortalidad es otra cosa. Sí, tiene que ver con COVID, pero causas directas, muerte por COVID, 370,000, si no mal recuerdo, y el señor López Obrador, 800,000. Queda probado, con no mi opinión, sino con información real, que nuevamente, para variar, sorpresa, mienten como respiran estos sinvergüenzas. Y hacen rabia, y no perdonan a López Obrador, a unos días de la Navidad, siguen amargados, frustrados, rabiosos, sin chayo, como Aguilar Camín. No tienen apapacho y desvarían, enloquecen, porque, como decía Aguilar Camín, pues que nos extrañamos el apapacho del gobierno, el apoyo del gobierno. Al menos el señor Aguilar Camín fue honesto, dijo, pues es que ante falta de apapacho ando rabioso. Pero estos no lo aceptan. En fin, manitas arriba,
démosle la vuelta al algoritmo para que no escondan esta información, para que esta información y este video didáctico, largo pero didáctico, con datos duros, desmiente a estos personajes. Manita hacia arriba, le da la vuelta al algoritmo y no va a esconder la información, que es muy importante que más mexicanos sepan. Gracias por tu preferencia. Nos vemos en el próximo análisis.